Buenas tardes, mi nombre es Laura Oviedo y vengo a presentar el caso clínico. Dentro del caso que escogí fue el de Juan Carlos, que tiene 48 años de edad. Su profesión es panadero. Eh, el tiempo que lleva en esta ocupación es de 22 años. Su jornada laboral es de 9 horas. Juan Carlos consulta al médico por presentar desde hace 5 años relacionados con las vías respiratorias. También por problemas osteomusculares severos generalizados en los miembros superiores, incluyendo el hombro y los miembros inferiores. Dentro de los síntomas comunes eh, que se ven en los síntomas clínicos está el asma, las alergias, la dermatitis atópica, el estrés laboral y el dolor de hombro. Dentro de los hallazgos que encontró el médico tratante y los exámenes complementarios que determinan o diagnostican la enfermedad laboral, en este caso, para considerar que sea una enfermedad laboral, se necesita un diagnóstico médico, la incapacidad laboral, cuál fue su factor causal presente en el puesto de trabajo. También se requiere una copia de la historia clínica y de los antecedentes laborales donde se dictamine todo el tiempo que lleva laborando. Dentro de los exámenes se encuentran los exámenes ocupacionales. Allí es donde se interroga al trabajador con el fin de monitorear la exposición a los diferentes factores y que de allí determinan la existencia de las consecuencias que esta exposición tiene hacia la persona. Este examen incluye un examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco. También un análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como de exámenes de laboratorio, imágenes diagnosticadas, entre otras. La enfermedad laboral que el médico tratante vio contraída por el trabajador y la más importante es el asma, que esta enfermedad fue escogida puesto que, como se pudo evidenciar, Juan Carlos es panadero de profesión hace más de 22 años y esta labor desencadena esta enfermedad laboral. Que esta enfermedad provoca que las vías respiratorias de los pulmones se inflamen y se hinchen. Porque esta causa, porque la inhalación de harina de trigo diario es constante, puesto que, como se pudo evidenciar en su oficio de panadería, dentro de sus 9 horas de jornada laboral, en su mayoría de tiempo se encuentra trabajando con lo que es la harina de trigo para los diferentes procesos de elaboración de la comida. ¿Cuál fue el proceso para que Juan Carlos le calificaran la enfermedad laboral de origen laboral? Lo primero que hizo Juan Carlos fue dirigirse a su EPS. Allí fue donde se inició todo el proceso de calificación de la enfermedad laboral. Luego, la EPS, para fundamentar la calificación, solicitó a la empresa contratante el soporte técnico, lo que es el análisis de puesto de trabajo, donde certifique cada una de las funciones que realizaban, el tiempo que llevaba laborando en la empresa y las horas diarias que cumplía en ellas. Esta información le llegó a la EPS antes de los 10 días siguientes a la radicación de la solicitud. Luego de la radicación, realizar la calificación de la enfermedad laboral, la EPS determina si es enfermedad laboral o enfermedad común, donde le envía copia a la
bueno, donde la EPS determina que efectivamente es una enfermedad laboral, donde la EPS le envía copia a la ARL de la documentación para que ésta acepte la calificación como enfermedad laboral. Lo que hace la ARL en este caso es determinar que esta enfermedad era de tipo común. Fue allí donde se tuvo que enviar el proceso de calificación a la Junta Regional de Invalidez para que volvieran a hacer todo el proceso. Y allí fue donde ellos determinaron que realmente existe una enfermedad laboral. Después de todo ese proceso, iniciaron un proceso de incapacidad laboral a fin de lograr una recuperación para Juan Carlos. Pasando unas semanas, la recuperación no fue posible con ningún tratamiento médico. A él le enviaron a hacer diferentes exámenes, tratamientos con el fin de mitigar la enfermedad para así poderle hacer una reubicación de puesto y que siguiera laborando, pero efectivamente no se logró. Allí es donde se pasa el proceso de apelación de las diferentes instancias de la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, allí es donde se procede a la calificación de pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad, ya sea parcial permanente o un estado de invalidez, donde la ARL procede a realizar la calificación y esta determina que es de un 40%. No obstante, Juan Carlos no está de acuerdo y apeló esta decisión antes de los 10 días hábiles, donde le envió una copia a la Junta Regional para que revisaran los documentos y revisaran la enfermedad de origen laboral. Ellos determinaron que la pérdida de capacidad laboral es de un 78%, donde se habla que esto es un estado de invalidez. Allí, Juan Carlos solicita el reconocimiento de la pensión por invalidez. De allí la ARL es la que se tiene que encargar de todo el proceso. En este caso, para la clase de riesgo se tiene que tener en cuenta que toda profesión tiene un factor de riesgo, desde la más básica hasta la más importante, siempre van a tener una clasificación de riesgo. Para verificar qué riesgo tiene cualquier actividad, en primera instancia, se encuentra que se tiene que identificar la actividad económica que realiza la empresa. Ese es el primer paso. Luego, buscar cuál actividad es la que realiza. Después de ello, identificar las clases de riesgo que existen y por último, hacer la reclasificación. En este caso, el de Juan Carlos, se identificó que la actividad económica es de manufactura y su actividad económica es de fabricación de alimentos, donde se pudo evidenciar que esta se encuentra clasificada en el riesgo 3. ¿Cómo está clasificada la enfermedad? La enfermedad laboral está clasificada en el grupo 9, en donde se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio. Como se puede observar en la siguiente imagen, contraída de la tabla de enfermedades laborales, se encuentra el asma, que es producida por las diferentes sustancias donde se encuentra la harina, el polvo de soya, diferentes cereales con el que manipulan diferentes alimentos.
Y se encuentra aquí la profesión de panadero y o manipuladores de grano. Luego de todo este proceso, las responsabilidades que tiene la IPS desde el proceso inicial hasta el proceso final es informar por medio físico o electrónico a la EPS y a la ARL dentro de los 2 días siguientes acerca de la presunta enfermedad laboral. Luego, suministrar al equipo calificador los documentos, los diferentes documentos que consideren pertinentes para calificar. También realizar las pruebas clínicas y paraclínicas complementarias y las valoraciones ordenadas por las entidades competentes para calificar en primera oportunidad. ¿Cuáles son las responsabilidades de la ARL? También desde el proceso inicial hasta el proceso final. La ARL está en la obligación por la ley ofrecer asesorías técnicas a todas sus empresas y empleados sin importar el tamaño y el nivel de riesgo que a cada una de ellas les corresponde. También su principal función es ofrecer cobertura a todos los trabajadores para prevenir, proteger y atender las posibles enfermedades laborales. Y por último, la ARL debe asumir el pago de cotización a pensiones y salud correspondiente a los trabajadores durante el proceso de incapacidad temporal hasta por el ingreso base cotización, que esto va dependiendo del valor de la incapacidad o en el caso de Juan Carlos, a la incapacidad por invalidez. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe tener el trabajador? Desde el proceso inicial es autorizar a las diferentes entidades su historia clínica para determinar la enfermedad, suministrar al equipo calificador la historia clínica o el resumen de su historia clínica. También asistir a las valoraciones, exámenes y controles solicitantes por las entidades. Realizarse los procedimientos y atender las recomendaciones que le dan para su salud. Y informar al empleador o contratante de la enfermedad laboral que está detectada. Y en conclusión, se puede decir que en este caso, en el caso de Juan Carlos, se puede concluir, se logró una calificación de la enfermedad laboral. En realidad en muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que en muchos casos este proceso es de mucha demora, es muy largo, y también que en otros casos muchas veces no dictaminan si es enfermedad laboral o no. Dejan a los trabajadores en una duda, puesto que no les dan respuesta del proceso. Como tal, en este caso, en el caso de Juan Carlos, en realidad fue muy rápido el proceso de apelación, donde le dieron solución a cada una de sus valoraciones. Esta es la conclusión que llevó a cabo de todo el caso con relación al caso de Juan Carlos. Y ahora voy a presentar el folleto, el manual de primeros auxilios, que en este caso hice un tríptico, y lo voy a presentar a continuación. Este lo realicé para las panaderías, donde aquí se encuentra el manual de primeros auxilios. En primera instancia puse, ¿qué son los primeros auxilios?
Se entiende que los primeros auxilios es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten a la actuación inmediata de una persona accidentada hasta el momento que llega una asistencia médica profesional. Esto con el fin de que la lesión que haya sufrido el trabajador no empeore. ¿Cuál es el propósito de este manual? Es buscar y observar los posibles riesgos que pueden existir dentro de una panadería con el fin de mitigarlos, además de conocer la atención que se le debe presentar a una persona accidentada. Allí puse diferentes riesgos asociados con este trabajo, en donde en primera instancia puse los resbalones y caídas, que estas pueden presentarse en cualquier lugar. Em, Cuando en las panaderías, bueno, en las panaderías, debido a que los pisos pueden estar mojados, pueden haber derrames de aceite, derrames de agua o otros derivados. ¿Qué acciones se deben tener en cuenta ante una caída? Es no mover por ningún motivo al trabajador que se haya caído, pedir ayuda en caso de que sea necesario, verificar el estado de conciencia de la persona, evitar que el lesionado se trate de levantar por sí mismo, por sus propios medios, y darle mucha tranquilidad. Otro riesgo asociado puede ser una cortadura, que una cortadura es una ruptura o abertura en la piel, que en este caso puede ser muy común. ¿Qué acciones se deben hacer ante una cortadura? Es mantener la calma, no gritar ni salir huyendo. Verificar la gravedad de la lesión. También, si es una herida profunda, ir al médico para que le hagan la revisión pertinente. ¿Cómo proceder en caso de heridas superficiales? Si son heridas superficiales, lave con agua jabonosa, seque con gasa, aplique yodo, cubra con un apósito. En caso de que nadie sepa, es mejor esperar una asistencia médica profesional. En este caso, nunca se debe limpiar con alcohol ni secar con algodón, puesto que se puede infectar. En caso de que sea una herida profunda, se tiene que acudir al médico directamente al médico profesional. Nunca se debe usar alcohol ni manipular la herida. Por otro lado, si las heridas son muy sangrantes o con cuerpos extraños dentro de la herida, se tiene que acudir al médico tratante, no se debe manipular la herida, tampoco nunca se debe manipular aquella y tampoco se debe taponar con algodón ni con ningún tejido que esté sucio, que se puede infectar. Por otro lado, en caso de que sea una quemadura, se deben aplicar paños húmedos o se debe dejar la parte lesionada en un chorro de agua durante 20 minutos. En caso de que esta sea una quemadura leve, si es de segundo o tercer grado, se debe acudir directamente al médico especialista para que hagan las diferentes observaciones. Nunca, en este caso, nunca se deben romper las ampollas y tampoco se debe aplicar ningún tipo de vendaje. Cuando hay algún cuerpo extraño en los ojos, se debe lavar con abundante agua que esté limpia. Se deben cubrir los ojos con una gasa y también también nunca se debe manipular el cuerpo extraño con las manos sucias o infectadas. Por otro lado, si son golpes y contusiones en el cuerpo, si no hay herida, aplique un analgésico atópico. O también se deben dar, se deben dar si hay hinchazón. En caso de que suceda esto, nunca se debe aplicar cualquier tipo de calor o aplicar ningún analgésico tópico
si hay alguna herida. Estos son algunos de los riesgos que pueden estar asociados con la profesión de panadería y que se deben tener en cuenta para ellas. Y aquí es donde se deben tener en cuenta cada una de estas observaciones. Se deben seguir los pasos pertinentes para darle los primeros auxilios a la persona que se encuentre en las diferentes en las diferentes ocurrencias. Y por último, puse algunos números en caso de que la emergencia sea grave, las que se ven a continuación. Y básicamente este folleto lo hice pensando en los profesionales de panadería que muchas veces no conocen los primeros auxilios que se le deben implementar a la persona que esté accidentada. Eso es todo. Muchísimas gracias.